Bien, pues vamos a comenzar la escuela bíblica. Fundamentos básicos para la vida cristiana. Todos sabéis el título, ¿verdad? Después de tanto tiempo. Estamos en la lección 12 y estamos tratando sobre el tema de que todos los creyentes han de ser llenos del Espíritu Santo. No es una opción, es un mandato, una obligación para que nos vaya bien, claro. El Señor Jesús necesitó ser lleno del Espíritu Santo para poder comenzar su ministerio. Los apóstoles también necesitaron ser llenos del Espíritu Santo y lo hicieron en Pentecostés. Y Pablo también, en casa de Ananías, necesitó ser lleno del Espíritu Santo. Entonces la deducción es: si el Señor Jesús necesitó ser lleno, los apóstoles necesitaron ser llenos del Espíritu Santo, Pablo lo necesitó también, nosotros también necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para poder cumplir la misión que Dios nos ha encargado. Recordemos que pasábamos en Efesios, el tema en Efesios capítulo 1, versos 13 y 14, donde Pablo nos habla de la bendición espiritual que tenemos en Cristo. Y leemos: en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Nosotros también hemos oído la verdad, todos, ¿verdad? La buena noticia acerca de Dios, acerca de Cristo, que Cristo con su muerte nos salva. Y cuando creemos en Él y nos convertimos de verdad, Dios nos identifica, nos pone el sello como suyos al darnos el Espíritu Santo, el cual fue prometido tiempo atrás. El Espíritu Santo es, digamos, la garantía, la certeza que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo, seamos su iglesia, su familia. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos en agradecimiento la gloria y la alabanza que Él se merece. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos enseña aquí en estos versículos grandes verdades acerca de la obra de Dios y del Espíritu Santo en nosotros, y también las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Nos describe el proceso de la salvación y la seguridad del creyente en Cristo. La siguiente consideración que vamos a tratar hoy habla de que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Jesucristo tenía el Espíritu Santo en Él toda su vida, desde que nació, porque fue concebido por el Espíritu Santo, pero necesitó también ser lleno con el Espíritu Santo, y esto recordar que ocurrió en el Jordán cuando fue bautizado por Juan el Bautista. El Espíritu Santo, digamos, de una forma tangible, de una forma palpable, visible, en forma de paloma, descendió sobre Jesús y se oyó una voz desde el cielo del Padre que dijo: tú eres mi Hijo muy amado y me das mucho gozo, estoy complacido contigo. Los discípulos también vimos que recibieron el Espíritu Santo cuando Jesús sopló sobre ellos, ¿verdad? En ese momento recibieron el Espíritu Santo, pero después Jesús les dijo que esperaran hasta que hubieran recibido el bautismo con el Espíritu Santo antes de empezar su ministerio. Ellos tenían el Espíritu Santo porque Jesús sopló sobre ellos, pero tenían que ser bautizados en el Espíritu Santo, y eso lo recibieron en Pentecostés. Ser lleno del Espíritu Santo es y significa tener la mente saturada de la palabra de Dios, no cansarnos de aprender la palabra de Dios, tener una vida de oración constante y perseverante. La necesidad de la oración es importantísima. Andar en obediencia y santidad y ser guiado en cada decisión por el consejo de Dios, por su palabra. Si no cumplimos estos requisitos, jamás vamos a ser llenos del Espíritu Santo, porque la llenura viene al andar en obediencia, al confesar y reconocer y apartarnos del pecado, al alimentarnos de la palabra de Dios, al buscar la comunión de intimidad, o sea, momentos de calidad con Dios en oración, y también a vivir en comunidad cristiana, aprender a vivir como familia, en coinonía unos con otros, en armonía, en empatía y en fraternidad,
con la familia de Dios que es su iglesia. Ahora, hoy vamos a estudiar un tema que ya lo anuncié la semana pasada, sobre la analogía, o sea, la semejanza del vaso para beber con nuestra vida cristiana. Nuestra vida es como un vaso para beber, está hecha para ser llena y ser usada por Dios. Hemos sido creados para contener a Dios y para ser usados por Él. Contener a Dios significa contener la palabra de Dios, ser hijos de Dios. Tenemos que ser canales para que su Espíritu Santo pueda fluir a través de nosotros y Dios nos pueda usar para que la gente pueda llegar a Cristo. No podemos ser tubos de desagüe, sino canales de bendición, como depósitos que contienen lo suficiente para que la riqueza, la vida de Cristo, pueda alcanzar a otras personas. Vamos a hablar en primer lugar de un vaso sucio y manchado. Nunca daríamos un vaso de agua a alguien que necesita beber en estas condiciones, ¿verdad? Nunca le pondríamos agua en casa a alguien que nos pide que nos visite, nos pide un vaso de agua. Nunca pondremos esa agua en un vaso sucio, ¿verdad? Ese vaso necesita ser limpiado a fondo y enjuagado antes de poder usarlo. Mucha gente no conoce el poder del Espíritu Santo dentro de ellos porque su vida es como un vaso sucio. Están sucios por el pecado. Necesitan ser limpiados antes de que el Espíritu Santo los llene, porque el Espíritu Santo es agua pura y limpia. ¿Estoy comprendiendo? El Espíritu Santo no puede morar en un vaso sucio, en un corazón que no agrada a Dios. Dios lo ha hecho así posible por medio de Jesús para que nuestra vida sea limpiada de toda su inmundicia interior. Algunos de nosotros parecemos estar sin mancha desde fuera, apariencia. Algunos aparentan, pero por dentro están sucios. Todos necesitamos limpieza en lo más profundo de nuestro corazón. Y Dios no mira nuestra apariencia exterior, no mira nuestra, hipocresía al querer aparentar ante los demás lo buenos que somos. El Señor sabe perfectamente lo que hay dentro de nuestro corazón y Él no nos mira de la forma externa, Él nos mira desde dentro, mira lo que hay en nuestro corazón. Hay un ejemplo muy claro de esto en la elección de David como futuro rey de Israel. Está en el primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 7, donde dice: y Dios respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, lo que ve, pero el Señor mira lo que hay dentro, mira el corazón. Veamos la enseñanza de este pasaje centrándonos, en lo espiritual, en la analogía, la semejanza espiritual y con una aplicación práctica para que lo podamos poner en práctica en nuestra vida cristiana. Dios mira el corazón. En este pasaje encontramos al profeta Samuel enviado por Dios mismo para ungir al nuevo rey para Israel. Saúl ya había sido desechado. Y entonces entra en la casa de Isaí y uno tras otro van desfilando sus hijos. Samuel, como cualquier hombre, se fijó en la apariencia, en la estatura, en lo guapo que era, su rostro, su presencia. Pero Dios le reprende y le muestra un principio eterno. Los seres humanos miran lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón, mira más allá, mira su interior. Vivimos en un mundo que valora las apariencias, los títulos, el carisma, el currículum que tengamos, pero Dios busca corazones conforme al suyo. Hoy necesitamos entender este principio eterno de Dios para que podamos funcionar de acuerdo como Dios quiere que funcionemos. En Hechos, capítulo 13, verso 22, dice: quitado Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio
también testimonio diciendo, he hallado, dice Dios mismo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Dios había quitado a Saúl y le reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo que había encontrado en él un hombre, en el hijo de Isaí, un hombre que tenía el corazón de acuerdo al suyo. Dios no se deja impresionar por la apariencia externa, por lo que queramos aparentar. Samuel vio a Eliab y pensó, de cierto, delante del Señor está su ungido. Al verlo tan guapo, tan hombretón, como se suele decir, aquí está el ungido de Dios, pero Dios lo desechó. Las personas seguían por la vista, pero Dios ve más allá. Los títulos, la posesión, el carisma, la elocuencia, la apariencia, no le impresionan a Dios. Dios escoge a aquellos que tienen un corazón rendido, humilde y obediente a Él. Da igual sea alto, guapo, feo, bajito, da igual, porque Él no mira la apariencia externa, Él mira lo interior, el corazón. Y aquí surgen preguntas a la Iglesia. ¿Estamos buscando agradar a Dios o agradar a las personas, a la gente, al hombre? ¿Nos preocupamos más por aparentar, por lo externo, que por lo interior? No se trata de parecer, hermano, sino de ser. No es lo que parecemos, es lo que realmente somos. Y es lo que mira Dios, lo que somos en realidad, no la apariencia. En segundo lugar, Dios escoge conforme a su propósito y no al criterio de ningún ser humano. David no fue considerado, incluso por su propio padre, ni siquiera digno de ser presentado ante el profeta. Lo tenía en el campo cuidando las ovejas. Y cuando el profeta le anunció que iba a ir a ver a sus hijos, ni lo llamó, no lo consideró. Estaba con las ovejas fuera del radar de su padre y de sus hermanos y de su familia. Pero jamás salió del radar de Dios, ¿verdad? Porque él conocía el corazón de David. Mientras sus hermanos, digamos que se lucían en casa delante del profeta, haciendo oposiciones para ser rey, David adoraba a Dios en lo secreto del campo. ¿Veis la diferencia? Tal vez tú también te sientas olvidado, excluido de la sociedad, escondido, te sientas quizás poca cosa, pero si tu corazón es puro, sincero y limpio, si tu corazón adora a Dios de verdad, Dios te tiene en cuenta. No busques ser visto por la gente, busca ser hallado fiel ante Dios. En tercer lugar, el corazón que agrada a Dios es lo más importante. David era, dice, conforme al corazón de Dios. Quizá no era perfecto, pero era sensible, tierno, humilde y dispuesto siempre al arrepentimiento. Dios no espera perfección, digamos, a su nivel, porque es imposible, sino un corazón rendido a Él. Él mira lo que nadie ve, nuestras intenciones, nuestros pensamientos y nuestra motivación. Él mira eso, no mira otra cosa. Por eso debemos examinar nuestro corazón y preguntarnos, ¿está limpio mi corazón delante de Dios? ¿Le he rendido a Dios mi corazón, mi vida? ¿Tenemos raíces de amargura? ¿Tenemos heridas del pasado? Amargura, orgullo, falsedad. Deberíamos analizarlo, porque un corazón así no es digno de ser usado por Dios. Y si tenemos heridas hay que sanarlas, si tenemos raíces de amargura hay que arrancarlas, si tenemos orgullo y soberbia hay que desecharlos, y si somos falsos tenemos que empezar a ser verídicos, a andar en la verdad, no ser de doble, no tener doblez en nuestra vida. Debemos pedirle al Señor lo que David le pidió después de arrepentirse de sus graves pecados, porque pecó, y pecó muy duro. Pecó de asesinato y de adulterio.
pero tenía un corazón dispuesto al arrepentimiento. Y eso es lo que ve Dios. Porque Él en el Salmo 51, verso 10, después de que se arrepintió, después de que el profeta Natán le confrontara y le dijera que él era un asesino y un adúltero, David oró de esta manera al Señor, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Oración de un verdadero arrepentimiento. Cuando Dios mira a una persona, no considera su currículo, su rostro, su fama. Él mira el corazón. Necesitamos cultivar un corazón conforme al corazón de Dios. Dios sigue buscando hombres y mujeres que le amen en secreto y que le obedezcan aun cuando nadie los ve. Que a veces obedecemos para que la gente vea que somos obedientes, pero a Dios hay que obedecerlo no solamente los domingos, todos los días de la semana, 24/7, 365, y cada 4 años 366, porque es bisiesto, ¿verdad? Eso significa tener un corazón limpio y dispuesto para Dios. Por eso necesitamos cultivar un corazón conforme al corazón de Dios. No vivamos para agradar al mundo que nos rodea, a las personas incrédulas de este mundo. Vivamos siempre para agradar a Dios, que nos ve y nos conoce en lo más profundo de nuestro ser. Tú a Dios jamás lo vas a poder engañar, jamás vas a poder ocultarle nada, porque Él lo sabe todo, lo conoce todo, está en todos sitios. Aparte que es todopoderoso. No seamos un vaso sucio y manchado. Que nuestra vida no sea como un vaso sucio, que esté limpio. Necesitamos ser limpiados antes de poder ser llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, como dije antes, es agua, pero es agua pura y limpia. Amén. Sigamos con la analogía del vaso. Ahora vamos a hablar de un vaso agrietado. Nunca pensaríamos en darle a alguien de beber en un vaso roto, ¿verdad? Con grietas. Probablemente lo tiraríamos a la basura, pero Dios nunca hace eso. Él sana las grietas, sana las heridas, nos restaura como vasos que hayamos podido sufrir alguna rotura. Mucha gente se siente incapaz de abrirse a nadie porque son conscientes de que tienen grietas en su vida. La vida y las circunstancias muchas veces le han dado golpes tan duros hasta tal punto que parecen incapaces de recuperarse. Ahí está la labor de la Iglesia. Dios en su poder les puede tocar y les puede restaurar por completo, pero necesita su Iglesia, el trabajo de restauración de su Iglesia. Como decía no sé cuándo, la Iglesia es como el mesón del samaritano, donde vendrán gente herida, con diversos tipos de heridas físicas y también espirituales y morales. Y nosotros tenemos que ser ese mesón, ese hospital, donde ellos puedan recibir sanidad de todo tipo. Durante todo el ministerio de Jesús, aquí en la tierra Él sanó a mucha gente. En Mateo capítulo 9, verso 12, Jesús dice: al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Él sanó a aquellos que tenían la vida en la vida con diferentes heridas, es decir, aquellos que sufrían enfermedad, dolor, soledad, ansiedad, sufrimiento. Jesús fue capaz de traerles el poder de Dios y sanarles. Y cuando fueron sanados, Él fue capaz de enviarlos en el poder de Dios con unas fuerzas nuevas, para que pudieran enfrentar todo tipo de problemas y pudieran también ser de testimonio para el mundo que los rodeaba. Dios quiere hacer lo mismo hoy con nosotros y por nosotros. Quiere traer sanidad y perdón en el poder de la cruz y por la resurrección de Cristo. Y luego quiere llenarnos con su vida, con el poder, con ese poder que nos transfiere, esa dinamita que es el Espíritu Santo, para que podamos continuar con el ministerio de Jesús hoy en nuestros días,
porque el ministerio de Jesús sigue activo hoy a través de su cuerpo, que somos su iglesia. Él está arriba intercediendo, pero Él sigue siendo la cabeza de la iglesia y Él quiere que continuemos con su ministerio, las sanidades, los milagros que Él hizo a nosotros. La Biblia enseña que podemos aún mayores hacerlos, no mayores, digamos, en dimensión, sino en cantidad. Recordemos que Jesús le predicó a una zona limitada de la tierra, Judea, Samaria, toda esa zona. Pero los apóstoles, los discípulos después predicaron en todo el mundo. Y nosotros tenemos la capacidad ahora de llegar a cada rincón. Por eso dice que haremos mayores cosas, pero lo haremos en el poder del Espíritu Santo. Sin el poder del Espíritu Santo jamás podremos hacer lo que Jesús dice que podemos hacer. Juan 14, verso 12. De cierto os digo, el que en mí cree, recordemos que creer va unido a la obediencia, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y cuando yo voy al Padre, nos prometió que nos enviaría en su lugar al Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo y nuestro deseo de cumplir y de obedecer a Dios, vamos a hacer esas mayores obras. El Espíritu Santo, digamos, es el vicario, el sustituto de Cristo en la tierra. La religión, digamos, mayoritaria de este planeta dice que el sustituto de Dios en la tierra es el Papa. Y eso es un ultraje. El sustituto de Dios en la tierra es el Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo mora dentro de su iglesia. Hoy se habla mucho, se oye mucho del Espíritu Santo, pero también se oye de que el Papa es el vicario, es el sustituto de Cristo en la tierra. Todo engaño, todo mentira, todo parafernalia. Pero la realidad es que la obra de Cristo sin el Espíritu Santo es imposible. Porque el Espíritu Santo es el que nos envió. Dice, yo voy al Padre, pero cuando llegó al Padre nos enviaron al Espíritu Santo, que es el que toma la dispensación, el relevo de Jesús. Y el Espíritu Santo mora dentro de su iglesia, o debería morar dentro de su iglesia. Y entonces la iglesia es la que mueve y hace las obras que Jesús dice que podemos hacer. ¿Amén? Amén. Jesús nos habla de una fe activa, centrada en la obra del Espíritu Santo y el llamado a una vida consagrada en santidad y dedicada a la obra de Cristo. Ese es el trabajo de la iglesia. Estas palabras las pronuncia Jesús en el aposento alto, horas antes de ser entregado. Son palabras dirigidas a un grupo de discípulos que estaban confundidos, temerosos, con corazones turbados. Y también van dirigidas hoy a nosotros y a los que están en las mismas circunstancias que estaban los discípulos, acobardados, confundidos, temerosos. Hay mucha gente dentro de las iglesias con estas características. Por eso la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. Jesús no les habla de fracaso, ni de esconderse, sino de conquista y de poder espiritual. Cuando Él dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Eso habla de victoria, no de hundirnos, no de mirar las circunstancias, mirar el problema y no mirar a Dios, que es más grande que el problema. Y luego añade una gran y gloriosa promesa, y aún mayores hará. No se trata de una exageración, sino de una realidad espiritual que el Señor garantiza para todo verdadero creyente. Pero ojo, es solo para el que cree en Él y le obedece. Porque repito, creer va unido a obedecer. El que cree va a obedecer. El que no cree, desobedece. La verdadera fe nos une al poder de Cristo.
el que en mí cree. La fe verdadera nos une a Él, a Cristo. La clave está en una fe viva, activa, constante, fructuosa, una fe que dé fruto. No es fe, digamos, intelectual, no es una fe mental o un asentimiento de la mente, una aceptación mental. No es una tradición religiosa tampoco, sino una fe que une al creyente con la vida de Cristo. Esa fe no produce estancamiento. Hoy en día las iglesias están estancadas, no crecen, porque falta el poder del Espíritu Santo. Sin una fe así es imposible vivir unidos a Cristo. Jesús dijo: el que permanece en mí. Si no estamos permaneciendo en Él, es imposible que podamos hacer esas obras. Esa fe no produce, repito, estancamiento, inactividad, produce buenas obras, obras que demuestran nuestra fe. No las obras de salvación, porque las obras no nos van a salvar, nos salva Cristo, la fe en Cristo. Pero va a ser el fruto de nuestra salvación. Van a demostrar, esas obras van a demostrar nuestra fe. La fe que no actúa no es fe verdadera, es una fe muerta, como decía Santiago, ¿verdad? Si tú dices que crees pero no haces de acuerdo a esa creencia, dices pero no haces, es una fe muerta, no te sirve. La fe verdadera, repito, nos une al poder de Cristo. Yo te preguntaría, ¿tu fe te mueve a la obediencia o vives en desobediencia a Dios? Tu fe produce frutos de servicio, de amor, de evangelismo, de perdón, de olvidar el resentimiento contra otra persona, sea quien sea tu familia, tus compañeros de trabajo, a un gente inconversa, si tienes resentimiento contra alguien. El que cree en Jesús será como un canal por el cual el mismo Jesús va a actuar. ¿Estáis entendiendo? Las obras que Cristo hizo también las hará el creyente, el que cree de verdad. Jesús sanaba, liberaba, predicaba con autoridad, enseñaba la verdad con amor, pero no lo hacía por el poder humano, sino por el poder del Espíritu Santo. Él tuvo que ser lleno para poder ir al desierto y vencer la tentación. Tuvo que ser lleno. Y dice que volvió en el poder del Espíritu Santo. Y entonces pudo comenzar su ministerio. Y ahora ese mismo Espíritu ha sido derramado sobre nosotros, su iglesia. Por tanto, los creyentes no han sido llamados a una vida pasiva, a una vida de aparecer por aquí los domingos y luego durante la semana ni se sabe nada de ellos, ni hay comunión, ni sabemos nada. ¿Qué clase de cristianismo estamos viviendo? No hay amor, no hay unión. Nos hemos vuelto religiosos. Y la religión no sirve para nada. Ninguna religión te va a salvar. Por venir los domingos a la iglesia no te va a salvar. Lo que te va a salvar es que vivas una vida cristiana, verdadera, auténtica, que participe, que sirvas en la obra, que tengas empatía con los hermanos que padecen, que sufren, que hablemos, que exhortemos. Como hablábamos el domingo, para todo esto es necesario congregarnos. Es una obligación, es un mandamiento el congregarse, no quedarse en casa. Es un mandamiento aprender, venir a la escuela bíblica. No es una opción, como algunos creen. Es un mandamiento venir a la oración, orar e interceder. Y pocos vienen. Estamos viviendo esa iglesia fría. Esa iglesia que necesita el avivamiento, el fuego del Espíritu Santo. Y mientras que no se produzca ese fuego, la iglesia de Cristo no avanzará. Lamentablemente, tengo que decirlo, está ocurriendo, pero no solamente aquí en la iglesia nuestra, en la congregación nuestra. Es un problema, digamos, mundial. Señal también de los últimos tiempos. Pedrique
pedríqueme, usted padre, me entra por un oído y por el otro me sale. Estamos acumulando enseñanza, doctrinas, mensajes, pero no estamos haciendo nada. No estamos haciendo las obras que Dios quiere que hagamos. ¿Estamos cumpliendo, yo preguntaría, estamos cumpliendo con la misión que el propio Jesús nos encargó? ¿Estamos proclamando el Evangelio, ayudando al necesitado, intercediendo por los perdidos? ¿Y estamos siendo fieles a Dios y a su obra en todo? Son preguntas que algunos que tenéis bolígrafo y blog podríais apuntarlas. Estamos en el orden de Dios. Estamos cumpliendo con el plan y el propósito de Dios por el cual nos salvó. Porque algunos creen que nos salvó Dios para librarnos del infierno solamente. No, no. Eso es uno de los motivos, librarnos del infierno. Pero Él nos salvó para que hagamos su obra. Porque Él no quiere que nadie se condene. No se concibe, ni podemos contentarnos con una vida cristiana sin dar fruto. Tercer lugar, y aún mayor será el avance de la obra en el poder del Espíritu Santo. Esto no significa que haremos milagros, digamos, más asombrosos, sino que la obra se expandirá en mayor medida. Como he dicho antes, Jesús predicó en una región limitada, pero sus discípulos llevarían el Evangelio hasta lo último de la tierra. Jesús tocó a miles. Sus siervos, por el poder del Espíritu Santo, tocarían a millones. Estas obras mayores son posibles porque yo voy al Padre, dice Jesús. Es decir, porque estoy con el Padre y desde esa presencia del Padre os enviaré el Consolador, os enviaré al Espíritu Santo. ¿Dependemos del Espíritu Santo, hermanos? Pregunto. ¿Dependemos de verdad? ¿O confiamos en nuestra capacidad y ni le consultamos nada a Dios? ¿Somos un instrumento en las manos de Dios? ¿Somos un vaso limpio y sin agrietar? Dios no busca, no elige a grandes capacitados, sino corazones rendidos a los que Él elige y los capacita. ¿Estáis entendiendo? No necesitas tener una gran experiencia para predicar el Evangelio. Necesitas valentía y Él te va a capacitar. Pero el primer paso tienes que darlo tú, tenemos que darlo nosotros. A veces muchos no predican, no hablan, no sabe nadie que son cristianos porque no se sienten capacitados. Es que Dios no me ha capacitado, da el paso y verás cómo te capacita. Empieza y verás cómo recibes la ayuda del Espíritu Santo. Él puede usar nuestra vida para impactar en nuestra generación y en próximas generaciones también, si nos entregamos y nos rendimos a Él por completo. El mensaje que nos transmite Jesús en este pasaje no es para personas, digamos, excepcionales ni para supercristianos. Es para el que cree en Jesucristo y le obedece. Todos deberíamos creer en Jesucristo y obedecerle. Por tanto, el mensaje es para todos. No es para ciertas personas, ciertos, digamos, iluminados. Podemos ser usados por Dios para hacer la obra de Cristo si vivimos en comunión con Él, si caminamos en fe, si estamos llenos del Espíritu Santo. No debemos conformarnos con una fe que no dé fruto. El mundo incrédulo que nos rodea necesita ver a Cristo. Y Él quiere mostrarse a ellos por medio de nosotros. Cristo no se va a presentar en la casa de ningún incrédulo. Puede hacerlo si quiere y se dan caso. Pero Él quiere utilizar a su iglesia para que prediquemos el Evangelio de boca y de testimonio sobre todo. Y las personas puedan alcanzar a Cristo y la salvación. Todo el que crea y obedezca a Jesucristo podrá ser capacitado y usado por Dios y hará las mismas obras que Él hizo y aún mayores,
porque él, cumpliendo su ministerio, regresó a su lugar de procedencia junto a Dios el Padre y nos envió el sustituto, el vicario, al Espíritu Santo. No podemos ser, por tanto, un vaso agrietado o una cisterna rota, los cuales no pueden retener el agua. El agua, sabéis que es la simbología espiritual de la palabra de Dios y también del Espíritu Santo. Sigamos con la analogía. Un vaso invertido, boca abajo. Por supuesto, nunca puede llenar un vaso que está invertido todo el tiempo, ¿verdad? Que está de espaldas a Dios, es imposible. Tienes que volverte a Dios para que Dios te llene. Es necesario que nosotros abramos nuestros corazones y nuestras mentes para que Dios nos llene. En otras palabras, darle la vuelta al vaso, que el vaso no permanezca invertido boca abajo. Necesitamos ser y estar receptivos a Dios. Es imprescindible que tengamos buena disposición y voluntad en nuestro espíritu para recibir el Espíritu Santo de Dios, porque Él nos forzará, o sea, no forzará a nadie a recibirlo. Jamás va a usurpar la voluntad de nadie. Nosotros tenemos que estar dispuestos y deseosos a recibir el Espíritu Santo, a que ese vaso sea lleno del poder del Espíritu Santo. Sabéis que los vasos están hechos para ser llenos, ¿verdad? ¿Para qué se fabrica un vaso? Para llenarlo de agua, de vino, de bebida. Un vaso que nunca ha contenido líquido, nunca ha realizado el propósito para el cual fue fabricado, ¿verdad? Nosotros también estamos hechos para estar llenos. La gente que nunca ha conocido la plenitud del poder de Dios por medio del Espíritu Santo en su vida, nunca podrá llevar a cabo el propósito eterno para el cual Dios nos ha creado. La analogía, la semejanza con el vaso. En 2 de Timoteo capítulo 1, verso 9, Pablo le escribe a su discípulo y le dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, un llamamiento a la santidad, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pablo aquí hace una especial énfasis en la gracia, en el llamado divino y en la santidad necesaria en la vida de todo creyente. Hemos sido llamados por gracia para un propósito eterno. Estas palabras que el apóstol Pablo dirige a su discípulo, también su hijo espiritual, Timoteo, es una de las, digamos, joyas doctrinales y una gran exhortación profunda. Pablo, recordemos que estaba preso cerca del fin de su vida, de su carrera, pero sus palabras no respiran derrota, sino victoria en Cristo. Aquí nos recuerda que la salvación y el llamado no dependen del esfuerzo humano, de lo que tú hagas humanamente, ni del mérito, sino de un propósito divino y eterno. No somos salvos por nuestras buenas obras, ni llamados por nuestras capacidades, sino por la gracia soberana de Dios, por la máxima autoridad de Dios. ¿Quién nos salvó? Dice Pablo. La salvación como la obra completa de Dios. No dice quién nos ayudará a salvarnos o quién nos salvó parcialmente o a medias. Dice con claridad quién nos salvó. La salvación es una obra completa y consumada por Cristo. La salvación no se basa en nuestras emociones ni en nuestras obras, sino en su sacrificio perfecto. ¿Tenemos la certeza de que somos salvos? Pregunto. ¿Todos los que estamos aquí tenemos la seguridad de que somos salvos o tenemos alguna duda? Recuerda que no somos salvos por lo que hacemos, sino por lo que Cristo hizo. Tenemos que dejar de mirar nuestros méritos y mirar la cruz. Miremos lo que ocurrió en esa cruz. Allí se selló y se consumó nuestra redención. Luego dice, y nos llamó con un llamamiento santo, llamados a una vida separada,
apartada para Dios. El llamamiento de Dios no es un llamamiento común ni superficial, es un llamamiento santo, un llamamiento a vivir en santidad, profundo. Dios no solo nos salva para que vayamos al cielo, como dije antes, sino para vivir ahora una vida diferente, consagrada, útil, santa. El cristiano no puede vivir como vive el mundo incrédulo que nos rodea. Con las tradiciones, no podemos unirnos a las tradiciones de las personas incrédulas. No podemos comer de los sacrificados, los ídolos. No podemos compartir las cosas que los incrédulos ofrecen a dioses falsos. Hay un llamado santo que nos aparta de todo eso. ¿Estamos viviendo conforme a ese llamamiento santo de Dios? Van preguntas, son muchas preguntas las que estoy haciendo hoy. ¿O hemos vuelto atrás a lo viejo, a lo carnal, a lo tibio? ¿Hemos olvidado nuestro primer amor? ¿Queremos volver a nuestro Egipto particular? El Señor nos recuerda en 1 de Pedro 1:16, porque escrito está, sed como mandamientos santos, porque yo soy santo. Mensaje de Pedro centrado en un llamamiento a la santidad y con aplicaciones prácticas para nosotros hoy. El llamado supremo a la santidad. Cuando el apóstol Pablo escribe a esta carta, lo hace a creyentes que sufrían persecución, tribulación y exilio. Y en medio de esas circunstancias el apóstol no les da palabras de consuelo humano, sino que les recuerda el llamamiento eterno de Dios. Estáis viviendo en problemas, en calamidades, en muchas dificultades. No les pasa la mano, sino les dice, vivir en santidad. Tenéis que vivir en santidad porque Dios es santo. Y veréis cómo todas esas cosas se solucionan. Querían soluciones, pero siguiendo viviendo a su manera. Ser santo les dice, como Dios es santo. Este llamado no es nuevo, hermanos. Pedro cita el Antiguo Testamento, ya en el Levítico, ya donde Dios ya exigía santidad a su pueblo. El Dios del pacto no cambia. Él sigue siendo santo y espera que su pueblo refleje esa santidad en su manera de vivir. ¿Cuál es el fundamento, la base de la santidad? El llamado a la santidad tiene un fundamento ya en el Antiguo Testamento, porque escrito está. Pedro no está presentando una sugerencia o una tendencia moderna, está apelando a la autoridad divina de la palabra de Dios, porque escrito está. Y porque está escrito tenemos que obedecer. Es una fórmula que vemos que emplea también el propio Jesús en la tentación, Mateo 4, cuando le responde a Satanás, escrito está. Porque el diablo conoce la palabra de Dios. Y Jesús le contesta con la palabra de Dios. A veces nosotros queremos contestar a las personas que nos hablan con nuestras filosofías, con nuestra manera de pensar. Tenemos que ir a las Sagradas Escrituras y escrito está. No es cosa mía, está escrito. Jesús lo empleó. Nos recuerda que la santidad no es una opción, ni es algo cultural, ni tradición, ni es relativa, o sea, que no es absoluta, sino que es una exigencia obligatoria. Es un mandato eterno, porque proviene de un Dios eterno. Hay muchos que quieren suavizar el Evangelio, pero lo que está escrito permanece para siempre. No me cambies la Biblia. No adaptes la Biblia a tu situación pecaminosa. Lo que Dios ha dicho no puede ser anulado por ninguna moda, por ninguna filosofía, por ninguna tradición humana, por ninguna religión y por ninguna corriente moderna. Si está escrito, sigue hoy vigente. El cielo y la tierra pasarán,
Dijo Jesús, mas mis palabras no pasarán. Todo se va a acabar, el mundo se va a fundir, los elementos serán deshechos, pero su palabra va a permanecer fiel, no cambia. ¿Cuál es el modelo de la santidad? Jesús dijo, yo soy santo. Aquí no se nos da, digamos, un modelo humano para seguir. No debes imitar a tu pastor, no debes imitar a... Debes imitar a Jesús, porque Jesús es santo. No nos dice, ser santos como es el pastor, ¿verdad? Ser santos como es el apóstol o el ministro tal. El Señor nos dice, como yo soy santo. A Cristo es a quien hay que imitar y seguir y obedecer. Dios es absolutamente puro, separado del pecado, por tanto no puede convivir donde hay pecado. Su santidad no es solo moral, es también algo de gran importancia que tiene consecuencias. Él es completamente diferente, sin mancha ni sombra de variación. Él no cambia de parecer como el presidente del gobierno. Por poner un ejemplo. Él es completamente diferente, hermanos, a nosotros. Él es la luz y en Él no hay tinieblas. El creyente no puede vivir una vida mediocre. Si decimos que seguimos a Cristo, debemos caminar como Él caminó. Si tú dices que eres seguidor de Cristo, tienes que hacer lo que Él hizo, vivir como Él vivió, sino que estás siguiendo. La santidad no es fanatismo tampoco, no es legalismo. Es parecernos a Dios en nuestro carácter, en nuestras palabras, en nuestras prioridades y hacerlo cada vez más. Es un proceso que dura toda la vida. La perfección de Dios nunca podremos llegar, es imposible, pero sí a la perfección humana, la cual logró Jesucristo como un ser humano. Porque Cristo fue perfecto como hombre, aunque era Dios. Su perfección podemos nosotros llegar. A la perfección de Dios es imposible, pero a la perfección humana sí, porque Cristo la consiguió. Es un mandato, hermanos, sed santos, sed, es imperativo, no es una sugerencia, es plural. O sea, todos los creyentes están incluidos. Todos los que se llaman creyentes o cristianos tienen que vivir en santidad. Y es presente, es para hoy, no para después. ¿Dónde debe demostrarse esa santidad, hermanos? En el corazón, en primer lugar. Pensamientos limpios, intenciones puras. También en las palabras. Lenguaje limpio, edificante, veraz. Jamás debemos mentir. Jamás debemos mentir. Desechando la mentira, dice la palabra de Dios, tirando a la basura la mentira, el engaño. En la conducta, una vida recta, relaciones limpias y lícitas. Hoy en día se vive como se quiere y se habla de marido y de esposa sin estar casado. Eso no es una relación limpia ni pura, como exige la palabra de Dios. No se puede vivir con un pie en el mundo y otro en la iglesia. El reino de Dios es el reino de Dios donde Dios reina. Y el otro, y en el mundo, reina el príncipe de este mundo, que es Satanás. Tú no puedes tener un pie en cada sitio. O estás conmigo o estás en contra de mí, dice Jesús. El que conmigo no recoge, no siembra, desparrama. Amén. No podemos cantar alabanzas a Dios y orar en las reuniones de la iglesia y hablar como hablan las personas incrédulas de este mundo cuando no estamos reunidos. Dios dice, sed santos, repito. Debemos saber que el Espíritu Santo nos capacita para vivir esa santidad
No es por fuerza humana, sino por la gracia de Cristo y el poder regenerador del Espíritu Santo. Otra pregunta, ¿cómo estamos respondiendo al llamado a la santidad? La santidad no es una carga, hermanos, es un privilegio. Imitar a Dios, qué mayor privilegio. Ser santos como yo soy santo, qué mayor privilegio. No es una carga, no debería ser una carga. Es el reflejo de Dios en nosotros. Dios nos salvó, nos lavó y nos selló con su Espíritu Santo, y eso merece una vida de santidad, la cual también Dios nos exige. Las palabras del apóstol Pedro no son para asustarnos, sino para animarnos y exhortarnos a una vida de santidad que, os aseguro, merece la pena. Porque el que no vive en santidad, el que vive en pecado, no duerme bien, seguro. Hay algo ahí, la conciencia nos remueve. Somos hermanos peregrinos en esta tierra y somos llamados para ser santos, pero debemos responder a ese llamado santo e imitar a Cristo en su santidad. Debemos vivir como lo que realmente somos. ¿Qué somos? Hijos de Dios. Y debemos vivir como tales. Examinemos nuestra vida. ¿Qué áreas de nuestra vida necesitan ser limpiadas? ¿Qué cosas aún toleramos y hacemos que desagradan a un Dios que es 3 veces santo? Hay una gran batería de preguntas hoy, ¿eh? No basta con decir soy cristiano, hay que vivir como Cristo vivió. Y luego tenemos la autoridad para decir que somos cristianos. No nos conformemos con una religión sin fruto, sino que vivamos con un temor reverente, sabiendo que fuimos comprados con la sangre de Cristo. Cristo, el Cordero sin mancha. Seguimos con 2 de Timoteo 1:9, verdades eternas, aunque vamos a terminar pronto, pero no vamos a terminar hoy con la analogía de los vasos, pero bueno, terminaremos la semana que viene. Seguimos con el versículo de base de estas meditaciones, que dice que Cristo nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo. Primero hemos estudiado quién nos salvó. Segundo, y nos llamó con un llamamiento santo. Y tercero, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y su gracia. Aquí está el corazón y la clave del mensaje de Pablo. No fuimos llamados por lo que éramos, ni por lo que hacíamos, sino porque Dios lo decidió en su eternidad, en su plan y en su propósito eterno. Y ese propósito, ese plan eterno, que nos incluye a nosotros, aunque no lo merezcamos. Es por gracia, es por un favor inmerecido. Esto debería quitarnos todo orgullo y toda soberbia. El entender esto, no somos cristianos, no somos hijos de Dios porque lo merezcamos, sino que cuando respondemos a su llamado santo, entonces Él nos escoge por amor y por los méritos de Cristo, nunca porque lo merezcamos. Debemos, y termino, humillarnos y responder a su llamado, aceptando su plan y propósito para nosotros y servirle con gratitud, siendo agradecidos. Bien, pues lo vamos a dejar aquí y terminaremos la semana que viene con la analogía del vaso. Todavía quedan unos puntos y unas consideraciones. Amén. Bien, pues que Dios les bendiga.